Tov, ¿qué? Hoy no va a instalar el teléfono. Me olvidé el tripé, entonces se le sale mal la grabación. Entonces, próximamente tengo que comprar un nuevo. Tov, Shavua Tov. ¿Todo bien? Tranquilo. Estamos todavía en la parashá de Hizkiyahu Amelech, Hizkiyahu, el rey del pueblo de Israel. Y es interesante la historia, en primer lugar, como empezamos la última vez también, que en términos de la época que estamos ahora, en el capítulo 18, estamos hablando unos 150 años, 200 años antes de la galut final de la tribu de Judá. Y junto a eso, la situación del pueblo de Israel, que se quedó terrible en el periodo que reinaba Hizkiyahu en el año 6, más exactamente, en el año 4, Shalmaneser, el rey de Asiria, subió sobre Samaria, como dice acá en el capítulo 18, versículo 9, y se pasó lamentablemente el primer exilio del pueblo de Israel. Desde que entraron en la tierra de Israel, la primera vez que pasó un exilio del pueblo de Israel, de esta Samaria, el pueblo de Israel. Y luego después hizo un cerco en vuelta de Jerusalén, que, como dice acá, en el año 14 de Hizkiyahu, Alá Sanjerib, Melech Ashur al Kol Arei Yehuda, Abitzorot Vaitpesem, subió el rey Sanjerib. ¿Cómo se dice Sanjerib en español? ¿Hay una palabra? Siempre hay palabras extrañas, así traducen, ¿no? Sanjerib es el rey asirio que era responsable por la troca de poblaciones siempre que conquistaba un lugar. Si, por ejemplo, cuando el Rambam trae la halajá sobre que hay una mitzvah de Timche et Zecher Amalek, ¿no? Si descubrimos que una malequita, la mitzvah de destruirlo. Pero ya dice el Rambam que hoy en día no se puede saber quién es Amalek, ¿no? Porque vino Sanjerib, hizo troca de poblaciones y nadie más sabe qué pueblo es pueblo. Todos los pueblos están mezclados uno con el otro, no se puede saber quién es el pueblo. Afuera también, no Nabucodonosor. Nabucodonosor fue todavía el primero. Nabucodonosor viene después de la Siria, cuando la Babilonia dominó a Siria, se transformó en la potencia mundial. El primer exilio fue por medio de Nabucodonosor, ¿no? Pero antes de Nabucodonosor estamos hablando de la Siria. Hablamos también que ese periodo que está acá es uno de los primeros periodos de la historia que ya se encuentra también muchas, ¿cómo se dice? Grabaciones, textos externos de la Torá, hablando sobre el rey Hizkiyahu, lo que como trae acá, por ejemplo, que el rey Hizkiyahu dijo para el rey de Asiria que lo pagó 300 kikar kesef u 30 kikar zahav, que era una cuantía enorme de oro que lo pagó para el rey de Asiria para que lo deje un poco más tiempo calmo sin conquistar a Jerusalén. Eso se encuentra también en las escritas de Asiria también, sobre el rey Hizkiyahu, que lo dejó también. Agav en 2000, hace 5 años atrás, se encontró en las excavaciones al lado del Kotel un carimbo, que dice, ¿cómo es? ¿Un sello? ¿Un sillo? ¿Sello o sello? Cada uno tiene su español, hay siempre 10 versiones. Un sello escrito Lemelech Hizkiyahu ben Ahaz. O sea, más que lo hay ya. Si hay todavía gente que intenta todavía decir no había eso, no había aquello, de ahí hay gente que Todavía estamos en Reyes 2, ¿no? ¿Cómo? Estamos en Reyes 2, Malachim Mitzrayim. Sí. Entonces ya hay también escritas externas de la arqueología moderna que ya se encontró en Asiria, textos sobre Hizkiyahu, las relaciones y todo. Y entonces acá, eso que hablamos, por eso cambió todas las poblaciones, por eso no hay más Amalekim hoy en día. Bien.
Incluso hay alguien que escribió un texto irónico más, contando, ahora estamos llegando cerca de Purim. Entonces alguien escribió un texto irónico, que hay un alemán que lo descubrieron, que él tiene de papá por papá, se puede probar que es descendiente de Amalek. Y no solo eso, que el profesor dijo que como él sabe que él de Amalek, está dispuesto a poder dar una oportunidad para el pueblo de Israel para poder hacer la mitzvah de poder matar a Amalek, y está dispuesto a se entregar y hacer la mitzvah grande para dar al pueblo de Israel la mitzvah de poder destruir a Amalek. Y él viajó para Israel dispuesto a ser muerto por ser Amalek. Y ahí se cuenta una discusión toda que empezó en los rabinos. Es Amalek, no es Amalek. ¿Cómo hay que matarlo? ¿Cómo no hay que matarlo? ¿Cómo se hay que hacerlo? Mientras tanto el hombre ya se quedó a los 80, 90 años y todavía estamos discutiendo todavía cómo lo que hay que hacerlo. Obviamente es una ironía, porque un Amalek que hace teshuvah se lo aceptan. Entonces, estamos hablando de Amalek que no hizo teshuvah. Que si el hombre está dispuesto a ser muerto porque es Amalek, no se empieza la pregunta. Entonces siempre se hace. Es muy fácil hacer chistes. Cuando era Haggav, también los pueblos que estaban acá en Jerusalén, en Israel también. A pesar que había una mitzvah de destruir todos los pueblos que estaban acá, Jiviva, Yebusiva, Girgashiva, todos los pueblos malos que estaban acá, pero si un pueblo decía, mira, nosotros hacemos teshuvah, queremos no se convertir para el judaísmo, queremos guardar las 7 mitzvot de Bnei Noach y se comportarnos como seres, ¿cómo se dice? Correctos, educados, entonces se lo aceptaban también. Pero facto es que sí, se le podía aceptar, pero ni un pueblo lo quiso hacerlo. Porque toda la ética y la moral que habían acá eran tan extremas, que como el pueblo de Dios escribe en la Torah, que sacrificaban crianzas, mataban gente, eran bárbaros acá en Israel. Entonces intentar convencer a un bárbaro a se comportar como gente es duro, y nadie lo quería. Entonces Yoshua ben Nun, como está escrito, el Rambam trae que Yoshua ben Nun cuando llegó en Israel, dijo, ¿quién quiere hacer las paces con nosotros? Se puede hacer, y aceptar las mitzvot Bnei Noach. ¿Quién quiere salir de Israel ahora? Te doy tiempo, pueden salir, sin que lo matamos. Quien quiere quedarse y luchar, también tiene la opción. Y todos los pueblos decidieron luchar, fuera del Girgashi, que está escrito en el Midrash, que salió para África. Así lo escuché. Bien. Ese pueblo es el que, de una u otra forma... El Girgashi era un pueblo que escapó, que percibió que la lucha va a ser muy dura, mejor entonces no querían aceptar las mitzvot de Bnei Noach y fueron para África. Entonces, mira, no sé qué pueblo es hoy en día en África, pero alguien me contó, no lo verifiqué, que hay algo arqueológico que un arqueólogo contó que encontró en África, que está escrito: nosotros somos el pueblo que fue expulso por el ladrón Yoshua ben Nun que nos pegó la tierra de Israel. Así lo contó. No me parece que hay una foto de eso, pero un arqueólogo dijo que vio dentro de África, lo encontró una vez, un testigo, solo una persona que vio este artefacto arqueólogo. No lo vi, no lo probé, no sé, no verifiqué si la historia es verdadera, no es, hay siempre muchos boatos en todo eso. Entonces acá, más una vez, vino Sanjerib y lo pagó a él una cuantía enorme de oro para él, para que salga y que vuelva. ¿Y dónde le sacó? De la que se Varimza Beit Hashem, como dice acá, de los dinero que había en el templo. Había mucho oro allá, mucha riqueza, se lo dio. Y no solo eso también, Katzatz Chizkiyahu Daltot Eihal Hashem, sacó las puertas del Eihal, del salón del Eihal Hashem, del Eihal del templo también, Veta'amanot Asher Tzafah Chizkiyahu Melech Yehuda Veitne Melech Ashur. También para sacar el oro de allá, también lo sacó de las puertas de allá del templo. Acá lo trae. Nuestros sabios dicen: V'amar Rabbi Levi, Shalosh Galuyot igla Sanjerib. 3 exilios lo hizo Sanjerib, que estamos hablando del rey de Asiria. El primero, igla Shevet Reuven. El primero salió las tribus que estaban en la parte oriental del Jordán, Reuven, Gad y mitad de la tribu de Menashe. La segunda, Aseret Ashvatim, las 10 tribus que estudiamos ahora. Y la tercera vino para Yehuda, que está haciendo ahora, que expulsó todas las ciudades envueltas de Jerusalén,
מיד עמד חזקיהו וזינם כלי זין מבפנים והלבישם לבנים מבחוץ והתקין עצמו לשלושה דברים. Y Xezquiao se preparó para tres cosas. ¿Qué tres cosas se preparó que aprendió de Jacob Avinu? Cuando hay una lucha contra alguien, ¿qué hay que hacer? Tres cosas. Hay que se preparar para la guerra, hay que hacer tefilá y hay que se preparar también para traer regalos para el enemigo. Suborno. ¿Suborno se dice? Para, pues, en caso de que haya paz. Subornar a alguien, ¿no? Para intentar subornarlo, para Antes de la guerra. Antes de la guerra, ¿qué? Se siente que eso más que así lo hizo Jacob con Esav, ¿no? Lo dio una ofrenda, hizo tefilá para Dios y se preparó para la guerra también. Separó el campamento en dos partes, se dijo, se va a atacar un campamento, voy a luchar por el otro. Se preparó para todo que es posible. Acá también Xezquiao hizo las tres cosas también. Rezó para Dios, preparó también regalos para el rey de Asiria y se preparó para la guerra también. ¿Qué? Vaishlach melech Ashur el Tartán vet Rav Sarim vet Rav Shakeh. Entonces pasó un tiempo e envió después, a pesar que que hacer negociaciones con gente muy mala nunca da cierto 100%, entonces ¿para qué tanta puede ser que adelantó por un tiempo, salió, volvió, ¿sabes? Lamentablemente tenemos mucha experiencia acá en Israel con acuerdos de paz, ¿no? Acá yo leo que Paró y el pueblo egipcio era muy terco, no quería escuchar a Moisés. Y hoy nosotros parece que somos tercos, no queremos escuchar que hay que dejarte un poco ya de tanto matanó, de tanto regalo, tanto a los ¿cómo se llama? Gaza, a los Está escrito en la Torá, como dice en Parshat Azina, Binu Shnot Dor Vador. Binu quiere decir, comprendan la historia, estudien la historia y aprendan de la historia cómo hay que actuar en el día a día. ¿Okay? Hay la psicología de la historia. La psicología de la historia normalmente acuerdos de paz con enemigos muy malos y muy también sanguinarios. No salió bien al final de las cuentas, me parece. Por un tiempo tal vez, como acá. Pero al final de las cuentas, se lo vuelven, se lo hacen a guerra. Y te acusan después también que usted empezaste. ¿No es así? Lamentablemente, ¿quién? Sale saliendo provocador. ¿Cómo? A la final es uno es el provocador, digo. Uno provoca. Sí, alguien... Y lo envió para Israel Tartán, Rav Saris, vet Rav Shakeh. Interesante ese Rav Shakeh. Rav Shakeh era uno de los 3 ministros que lo envió el rey de Asiria para hacer una guerra psicológica contra el pueblo de Israel. En aquel tiempo también había guerra psicológica. Y especialmente Rav Shakeh, como lo dicen acá los Mefarshim, que era un judío que se juntó a los asirios. Era un traidor del pueblo. El Rav Shakeh se levantó en las murallas y empezó a gritar, Kuamara Melech Hagadol Melech Ashur. Empezó a gritar, así dijo el rey de Asiria, el grande rey de Asiria. Ma bitachon hazeh asher batachta. ¿Sobre qué ustedes están poniendo tus seguranzas? Y ahí empieza a gritar y todo. Y hablando muy duro también con ellos también, ¿qué? ¿Qué? ¿Ustedes tienen confianza en Mitzrayim tal vez que vienen a salvar ustedes? ¿Qué te parece que Paró puede hacer algo? Y se van a decir que en Dios están creyendo. Si ustedes están creyendo en Dios, verifíquense, Él puede traer tantos caballos cuanto tenemos nosotros. ¿Qué? Las palabras son palabras interesantes. Le dije, si voy a entregar a ustedes 2,000 caballos, ¿tienen ustedes caballeros para poner sobre ellos? O sea, no tienen más ejército. Aunque traemos caballos para ustedes, no tienen más ejércitos ustedes. Se está zombando también, está se riendo también. Es una guerra psicológica más contra ellos. Y todo esto estaba hablando en Ibrit.
¿Escucharon ustedes? Había, antes de la guerra de los 6 días, acá en Israel, había el radio del Cairo, que transmitía del Egipto en hebreo. Y hablaban en hebreo para hacer también una guerra psicológica contra Israel. Diciendo que estaban ganando. Con un acento terrible, que en árabe terrible, que se puede reír hoy en día. Que se decía, "أتم يا يهود معرورين نحن نجي الحام نعزو الحام". Pero todo aquel tiempo se veía en la televisión, en todas el ejército en nombre del Egipto y todo, y siempre hablando, vamos a destruir, acabar, vamos a matar a todos, no tengan confianza en tu gobierno está llevando a ustedes a la destrucción. Mamás, igual acá. Incluso, en la verdad, es todo mentira, que es toda una guerra psicológica. Cuando empezó la guerra, en las primeras horas, se terminó todo el servicio, todos los aviones que había en Egipto se terminaron en el comienzo de la guerra, en el piso todavía. ¿Okay? Así se empezó la guerra. El pueblo de Israel percibió que iba a empezar la guerra, hizo un ataque de sorpresa contra los egipcios, cuando los aviones estaban en la tierra todavía. En el avión lo subieron, terminó. Toda la aeronáutica egipcia fue destruida en las primeras horas de la guerra. No había más aeronáutica egipcia. Y incluso hay un documentario que se lo entrevista el hombre que era locutor en hebreo de aquel tiempo, un viejo de que tiene casi 80 años hoy, no sé. Y quien decía, usted leía, no percibió que era todo... Sí, mira, mi trabajo, hizo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Me dieron textos para leer, leía, aquel tiempo. Que en final de las cuentas, no hay que se asustar, especialmente la forma como nuestros vecinos hablan, es siempre muy... guerreátrica, no sé cómo llamarlo, ¿qué? Guerrera, ¿qué? Perdón, guerreátrica. Es mucho guerrera, que en todo el tiempo gritando. Yo me recuerdo que estaba escuchando en el radio hace unos años atrás, estabas hablando sobre los acuerdos de paz que van a hacer con Israel. Y ahí se escucha, me parece, uno de los ministros de Yasser Arafat en aquel tiempo, ¿qué? Entonces estaban hablando... Entonces vamos a hablar sobre el acuerdo ahora, vamos a escuchar lo que está hablando. Ahí se escucha el hombre gritando. Ahí, no comprendo, en la traducción. Él dijo que estamos hablando, estamos intentando hacer el acuerdo y todo, que el tipo está gritando. Entonces, se está hablando de paz porque hay que gritar. Sí. Hay una cultura de gritos, no sé, pero nosotros no se asustamos con gritos. Como se dice en la Torá, ya no lo dijo la Torá. No hay que temer miedo de los ruidos de los caballos, de los gritos, de todo. Solo quien grita mucho no hace mucho también. Ellos gritan, nosotros hacemos. Pero las personas que escucharon también, acá se trae también que el hombre también maldició con el nombre de Dios también. Y cuando vuelven los hombres para Hizkiyahu y lo cuentan lo que pasó, lo que escucharon, Hizkiyahu rasga su vestimenta en luto, porque escuchó el Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios que se pasó ahora, que el hombre está... Por eso dice tefilá. Y así se empieza el capítulo 19, que hicieron la tefilá. Y se fueron para Yeshayahu, el rey. Yeshayahu va a ver a Yeshayahu. Kotom brun el Adonechem, Kamar Hashem, al tirar mi pnei advarim asher shamat, asher gadfu nari amelech ashuriti. No hay que temer lo que están gritando los asirios, no hay que temer, no hay que tener miedo. Usted es un rey tzadik, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, todo va cierto. Yashav Rav Shakeh va imtzat melech Ashur milcham ad livna, ki shama ki nasa milachish. ישמע אל תרחק מלך כוש לאמור הנה יצא להילחם איתך וישב וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור כה תאמר לחזקיהו מלך יהודה לאמור אל ישחק אלוקיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור הנה אתה שמעת את אשר עשו מלך אשור לכל רצות לך עמם. Se pasó acá que se fueron a luchar contra Livná porque empezó una guerra contra los Plishtim acá, un levante de los Plishtim contra el rey de Asiria, entonces tuvieron que salir un poco del cerco. ¿No Plishtim? שמע שומע ושב את ארצו. Perdón, el rey de Cush.
el rey de Cush es Mitzrayim, de la África, llegaron para hacer un levante contra la Siria, entonces ellos tuvieron que hacer una pausa en el cerco de Jerusalén para luchar contra la revuelta que empezó cerca de Egipto. Pero más una vez fue un comienzo de salvación, pero lo avisaron al Israel que volvemos acá todavía. Pero eso dio tiempo para Hezquiao también rezar para Dios. Vaitparel Hezquiao lifnei Hashem. Y rezó Hezquiao frente a Dios. Vayomer, Hashem Eloquei Israel. Dios, el Dios de Israel. Yoshev Akruvim, que está sobre los querubines. Atau Elokim levadcha lechol mamlechot haaretz. Usted es el rey, el dueño de todos los países del mundo. Ata asitet hashamayim v'et haaretz. Usted creó el cielo y la tierra. Ate Hashem oznecha ushma pkach Hashem enecha veir'eh ushma et dvarei Sanherib. Escuche lo que está diciendo Sanherib. Asher shalchu lecharef Elokim achai. Que empezó a, ¿cómo se dice? Lecharef es maldizuar a Dios el vivo. אמנם השם החריבו מלכי אשור את הגויים את ארצם ונתנו את אלוהיהם באש כי לא אלוהים המה כי מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדו ואתה השם אלוקינו הושיענו נא מידו nos salven de las manos de él וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה השם אלוקים לבדך. Y que sepan todos los pueblos del mundo que usted es el único Dios del mundo. Entonces la tefilá de Hezquiao, tefilá para que Dios lo escuche y tefilá también en nombre de Dios. Y es siempre muy importante, siempre hablamos. Si una persona quiere que sus tefilot serán bien oídas, hay que mezclar las tefilot con intereses divinos, como dice el Pirkei Avot. Hace retzonja kirtzono, haga tu voluntad como la voluntad de Dios, para que Él haga su voluntad como tu voluntad. Así es el Pirkei Avot. Como quien dice, no, si vas a poder conectar tus voluntades con la voluntad de Dios, entonces muchas cosas muy grandes se pueden acontecer. Esta semana, Bezrat Hashem, en el martes, es el día de fallecimiento del Rebbe anterior de Chabad, el Riatz, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Yosef Yitzhak Schneerson, que fue el suegro del último Rebbe de Chabad, Zichrono Livracha. Él falleció en el día 10 de Shvat, que va a ser martes. Y este hombre llegó en los Estados Unidos 1900, luego después de la guerra, 48, 9, un poco después de la guerra, escapó de las manos soviéticas de alguna forma. Su esposa falleció, sufrió mucho, espiritualmente, físicamente también, pero él fue responsable por la lucha del judaísmo frente al comunismo más extremo de aquella época. Él tenía decenas de hasidim que traían la Torá de manera oculta, ¿cómo se dice? Estudiaban, ¿qué? Pero de manera en los partisana, ¿qué? De forma partisana, clandestina. Fue acusado muchas veces, también interrogado, mamash, una historia no fácil. Llegó muy mal también físicamente en los Estados Unidos, y cuando él llegó allá y empezó a arreglar la yeshiva y todo, era un hombre muy activo, lo dijeron: mira, rabino, tienes que comprender, América no es Europa. Europa es allá, todos los judíos con barbas y todo, los guetos y toda la cultura antigua. Acá es América. América es un país nuevo, de las oportunidades nuevas, estamos acá otro mundo, no se puede actuar acá como allá también. Y él, además, se quedó nervioso, que otra vez dijo: no, América no es diferente de que Europa. Así como actuamos en Europa, así como actuó en Rusia, así actuamos acá también. Y la primera cosa que lo hizo fue empezar la yeshivot y todo. Y eso levantó el judaísmo en Estados Unidos. Fueron grandes puntos de... Hoy en día cuando miramos Estados Unidos, miramos, wow, se puede ser un judío allá, hay yeshivot y todo, ¿no? Baruch Hashem. En aquel tiempo, quien no trabajaba Shabbat no puede tener empleo. Se quedaba con hambre aquel tiempo. No había un empleo que no tienes que trabajar en Shabbat. En el Chabad de la semana se trae una historia muy linda. Lo cuenta de una familia que vivía en Galicia. Galicia era la Ucrania de aquel tiempo. ¿Cómo se dice Galicia en español? ¿Galicia? Galicia. Hoy en día no hay país Galicia. Aquel tiempo había, es una parte de Ucrania.
Y allá había un casal, dos familias que se quedaron muy cerca y combinaron de hacer un casamiento entre los hijos. Los hijos eran primos, primo con prima. Aquel tiempo los ashkenazim hacían muchos casamientos en primos y primas. Mis abuelos por parte de papá son primos. Entonces se hacía mucho porque era... Y cuando llegó cerca de la edad de casamiento, empezó la Primera Guerra Mundial. 1914, ¿no? Hasta 18. Entonces, la Primera Guerra Mundial, el chico, el varón, lo agarraron para la guerra, para el ejército. Luchó en la Primera Guerra Mundial. Baruch Hashem volvió vivo de la guerra, por milagro. Pero él dijo, mira, el antisemitismo que yo percibí que hay acá, de los Goim, es tan grande que no quiero quedarme acá. Acá es un país que no hay futuro para los judíos. Yo quiero para un país que hay libertad. ¿Por quién hablaba? ¿Por Estados Unidos? ¿Cómo? ¿O América hablaba? Entonces él dijo, yo quiero ir para América. No, estaba hablando de la Galicia, de Ucrania. Sí. Los ucranianos también fueron terribles. También en la Segunda Guerra Mundial, fueron una parte de las ejecuciones allá, trabajaban en los crematorios allá también. Entonces él dijo, mira, yo no voy a vivir acá. Acá en Ucrania no es lugar para los judíos vivir. Yo voy para Estados Unidos, me escuché que es un lugar libre, que se puede hacer lo que quieren. Y allá, Bezrat Hashem, voy a continuar siendo un judío creyente sin problemas. Los papás de la chica se quedaron muy preocupados, porque escucharon que mucha gente que llega a los Estados Unidos los dejan la religión, porque las dificultades son muy grandes. La influencia también, la cultura americana, sabemos, la asimilación hoy en día en Estados Unidos es muy grande, porque la cultura es muy fuerte, muy dominante. Entonces, y fuera de eso también, hoy en aquel tiempo no había Skype, no había internet, ¿qué? Si vayas de Galicia para Estados Unidos, es decir, Leitraot, te vas a ver tu hija más, no sé cuántos años, ¿qué? O sea, entonces no sabían lo que hacer. Fueron para un rabino grande que se llamaba, no sé, un rebe allá grande, no el rebe Java, otro rebe que había allá. Y se pasó que aquel día era el último día que podía entregar los pedidos de salida de los países. Que lo mandó, el primo que de Estados Unidos mandó cartas lo invitando a venir, entonces podían entregar los papeles más un día solo. Entonces tenían solo más un día para verificar, hacer la decisión. Y entraron en los predios del Rebbe y había mucha gente para hablar con él, no había espacio y todo. Y había un rab que los conocía y lo ayudó a poder entrar en el Rebbe rápidamente. Y el Rebbe los miró, escuchó las preguntas, cerró los ojos como viajando por otros mundos, no sé. Levantó los ojos, se levantó, era muy viejo también, tenía unos 80 años, ¿no? Se levantó un poquito también, batió en la mesa y dijo, yo digo que vayas para Estados Unidos. Ese Bezrat Hashem va a poder crear una familia también que va a continuar el judaísmo y vas a tener mucho éxito también, Bezrat Hashem, vaya sin duda ninguna. Así lo dijo. Todos los papás se quedaron tranquilos. La mujer viajó para Estados Unidos, se casó con el primo allá, y empezaron una familia, todo, y más poco tiempo empezó la Segunda Guerra Mundial. Las familias de los dos fueron muertas todas en la guerra. No sobró nadie de la familia, solo los dos que fueron salvos porque emigraron para los Estados Unidos. Y el hombre que los ayudó a ser aceptos en el Rebbe consiguió salir vivo de la guerra y fue para los Estados Unidos también después de la Segunda Guerra. Y se lo cuenta, el casal cuenta que un día llegó alguna visita para ellos en el Shabbat. ¿Y quién era la visita? Este hombre que los ayudó a ser aceptos en el Rebbe, que escuchó el Rebbe diciendo también que van para Estados Unidos. Entonces él lo miró y vio una familia, Baruch Hashem, súper religiosa, los hijos, las hijas todas también bien vestidas y todo. Dijo, ¿cómo ustedes pudieron hacer algo tan increíble acá en Estados Unidos, en una época tan dura? Y dije, mira, llegamos acá y empezamos a buscar empleo. No había empleo. Entonces yo empecé a vender de puerta a puerta, ¿cómo se dice? Megatzim, planchas de pasar, ¿qué? De electrónicas. Aquel tiempo empezó las planchas. Empecé a vender planchas de pasar acá de puerta en puerta. Y había un poco entonces pudo vivir de esta forma. Es mejor lo que tener que trabajar en el Shabbat. Y más un poco tiempo pasó. Llegó en la edad, que mis hijas llegaron en la edad del colegio. No había colegio religioso. Pero escuché que llegó un rabino de Rusia.
que afirmó que acá va a ser como en Europa los enseñamientos y todo, que el Rebbe anterior. Inmediatamente ponimos, todas las chicas lo ponimos en el colegio de él, y Baruch Hashem todos salieron con Irat Shamayim, con temor a Dios, y salieron Baruch Hashem con... Entonces ese fue el cambio que el Rebbe hizo en aquel tiempo. Y hay muchas cartas, quien quiere buscar, hay muchas cartas entre el Rebbe anterior y este casal sobre fortaleciendo a ellos y poniendo fuerza. ¿De cuál? Ahora estoy hablando, el Rebbe de Estados Unidos que llegó a Estados Unidos fue el Rebbe anterior de Chabad, no el último. Era Yosef Yitzhak. Número 6. Ariatz, como se lo llama, número 6. El Rebbe fue el número 7. ¿Y él intercambiaba cartas como el número 5? No, te enviaba cartas, estoy hablando del Rebbe número 6, Ariatz, con el casal. Este casal que hicieron inmigración para Estados Unidos. Hay muchas cartas de él, estoy hablando. Por ejemplo, hay una carta que la mujer está diciendo que le duele mucho que el marido tiene que llegar muy tarde en las vésperas de Shabbat, en los viernes. Y el Rebbe escribe para el marido que te pido por favor que llegues por lo menos el mínimo que sea 2 horas antes de Shabbat llegar en casa. Y él empezó a llegar 2 horas antes en casa y la familia cuenta que una vez llegó un tornado en la ciudad allá donde vive en Nueva York. Y él tendría que estar donde estaba trabajando cerca del tornado. Pero porque volvió 2 horas antes de la casa de Shabbat, se salvó del tornado aquel día. No había todavía las previsiones como hay hoy en día. Entonces hay algunas cartas así también de... esa es la fuerza de una persona que viene y dice, hace tefilot para Dios, porque no por interés particular, por interés del pueblo. Y eso tiene que ver también con las tefilot de Hezkiyahu. Y sobre eso hay que agregar lo que hablamos de Hezkiyahu siempre en Masejet Brajot también, que Hezkiyahu en determinado punto estaba para morir, estaba doliente. Cuando estaba doliente, no está escrito exactamente cuándo. Pero puede ser que junto con los problemas del cerco en Jerusalén, también se quedó doliente. O sea, la situación peor de que eso no se puede pasar. Cerco en Jerusalén. El rey de Asiria atacando. El Rav Shakeh haciendo guerra psicológica contra el pueblo. Y él doliente para morir. ¿Está? Fin del mundo, ¿no? Acabó todo. Y llegó Yeshayahu para visitarlo. Y Hezkiyahu lo pregunta, usted sos un profeta, dígame, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dios va a me dejar vivir o no? Y Yeshayahu lo dijo, usted va a morir y no vas a vivir. Tamud velot tihye, vas a morir y no vivir. Dijo, ¿qué quiere decir morir y no vivir? Si va a morir, no va a vivir también, ¿no? Dijo, no, vas a morir en este mundo y no vas a vivir en el mundo venidero también. Y el Hezkiyahu, que era un rey super tzadik, lo mira y dijo, perdón señor, ¿qué hizo de tan grave? Y él dijo, usted no quería casarse para tener niñas y continuación del gobierno de Israel, de la tribu de Judá. Dijo, sí, pero yo vi Beruach HaKodesh, yo vi con mi visión divina, Hezkiyahu tenía Ruach HaKodesh, que los hijos que van a salir van a ser muy malos, y van a hacer idolatrías, y no quiero hijos así. Y Yeshayahu lo dijo, es un tema, unas palabras muy lindas en aramaico, quiere decir, hacer las cuentas de Dios. ¿Por qué? ¿Que usted va a hacer las cuentas de Dios? No voy a tener crianzas, no crianzas. Dios te ordenó casarte, traer crianzas. Las cuentas de las consecuencias educacionales, usted hace tu parte. El resto es por parte de Dios. Importante también para educadores, ¿no? Como papás también. Muchas veces nosotros nos vemos como educadores, también como profesores también. Que tenemos toda la responsabilidad del mundo sobre nuestros estudiantes y nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de hacer el máximo, pero las consecuencias finales, hay libre arbitrio de los hijos, de los alumnos, y hay también Dios hacer sus cuentas también. Entonces no hay que siempre, ¿cómo se dice?, sentir que todo el mundo está sobre tus espaldas. Hay lugar para eso que Yeshayahu dijo para Hezkiyahu, hacer las cuentas de Dios. ¿Quién sos usted? Y Hezkiyahu lo aceptó, dijo, mira, está cierto, vamos a hacer algo así entonces.
tienes una hija, voy a casarme con tu hija. Y ahí, Bezrat Hashem, como yo soy un tzadik, ustedes son un tzadik, Bezrat Hashem, quién sabe, pueden salir algo mejor. Y Yeshayahu dijo, no hay más qué hacer, porque ya está decretado en el cielo que vas a morir. Y ahí Hezkiyahu batió en la mesa y dijo, Klach nevuatcha vetse, quiere decir, cállate con tus profecías y salga de acá. Y continúa y dice, Kach mekublani me beit aviava, así yo recibí de la casa de mi papá, de papá para papá hasta David Amelech, afilu jerev hadam munachat al tzavaro shel adam, aunque esté una espada cerca de la garganta del hombre preparada para matarlo, alimnatz momin arachamim. No dejes que la misericordia te abandone. Porque cuando una persona no tiene más esperanzas, no hay esperanzas. Pero mientras tiene esperanzas y mientras cree en Dios, aunque hay una profecía contra él, todavía hay esperanzas. Así lo dijo Hezkiyahu. Y Hezkiyahu se viró para la pared, empezó a rezar. Y Yeshayahu volvió para él y dijo, mira, recibí una mensaje nueva de Dios, aceptó tu tefilot. Ganaste más 15 años de vida. Y en este tiempo se casó con la hija de Yeshayahu y tuvieron 2 hijos. Uno de los hijos, Menashe, va a ser el próximo rey de Israel que vamos a estudiar, que realmente hizo mucha idolatría, pero hizo teshuvá a fin de los días. Y el otro es interesante, se trae, en la Gemara no se trae en el Bach se trae, que el otro se llamaba Rav Shakeh. No sé, acá estamos hablando de Rav Shakeh, que hizo la guerra con los asirios, no sé si tiene que ver o no el nombre, no sé, se llamaba Rav Shakeh. Y había una discusión, se trae el Midrash entre los dos, que está escrito, Hezkiyahu llevó los dos en los hombros cuando eran crianzas, y escuchó los dos hablando uno con el otro, cuando eran pequeños todavía. Y uno dijo para el otro, ¿qué podemos hacer con la cabeza de papá? Tzadikim, ¿eh? Uno dijo, mira, la cabeza de papá es buena para cortarla y darla para idolatría, sacrificarla como idolatría. Y el otro dijo, la cabeza de papá es buena para comerla, para, no sé, algo terrible también quiero, para algo de... Y Hezkiyahu, que escuchó eso, ¿qué? Dijo, ¿cómo? ¿Qué no? Y los dos cayeron de donde estaban en las manos de él, porque se quedó chocado. Y el Midrash dijo que Menashe se quedó vivo y Rav Shakeh murió con la queda. Así dice el Midrash, no sé. No está en la Gemara. Y me parece que el Rav Kook tiene un libro, Rav Kook que fue el primero gran rabino de Israel, tiene un libro que se llama Enaya. Enaya, un libro que trae explicaciones sobre los midrashim de Brajot, de Masejet Brajot. Muy lindo. Y él trae allá, si me recuerdo bien, ¿por qué Menashe se quedó vivo y el otro murió? Él dijo, porque el otro solo estaba hablando de placeres físicos, lo que hacer con la cabeza, comer, para tener provecho y todo. Menashe quería hacer para idolatría, o sea, era un hombre muy malo idolatría, pero tenía ideales todavía. Cuando hay todavía algún ideal, se puede cambiarlo. Cuando una persona está completamente entrega a los placeres materiales, es muy duro cambiarlo. Entonces, a veces la gente que tiene ideales grandes, ok, los ideales son malos, pero se puede todavía cambiarlos. ¿Okay? Pero de acá se estudió más una vez. ¿Por qué la tefilá de Hezkiyahu también fue aceptada de su cuando estaba enfermo? Porque la tefilá fue más una vez por interés divino. No rezó para Dios, tenga más lástima de mí. No. Quiero vivir para poder casarme, para poder traer la continuación del pueblo, del reinado de Judá, como prometiste. Para poder mostrar a todos cómo la fuerza de la tefilá es fuerte, cómo la tefilá puede cambiar el destino del mundo. ¿Okay? Y es muy importante eso, para nosotros también. Se recordar siempre que la tefilá puede cambiar destinos. La tefilá es más fuerte do que brajot. Así se escribe en los libros de la Hasidut. Las brajot pueden traer algo que estaba decretado en el cielo, pero por algún motivo no bajó para los mundos materiales. La tefilá puede crear una situación nueva completamente en el mundo que no estaba decretado en ningún lugar. Una tefilá bien hecha puede cambiar destinos, puede cambiar todo. Por eso es muy importante en la tefilá hacer tefilot naturales, bien hechas, hablando con Dios, pidiendo a Dios. No podemos saber qué tefilá puede ser acepta de forma tan fuerte
como lo pasó con Hezquiao cuando estaba doliente, y como pasó con Hezquiao acá, frente a 150.000 soldados asirios, cuando no hay esperanzas, nada, la tefilá cambió la historia mundial. ¿Okay? Procuré antes de salir por la mañana en la Wikipedia sobre el rey Hezquiao, un poco para mirar las pesquisas arqueológicas, y allá lo trajo para ustedes, digo más una vez para quien no escuchó también, se encuentra en los libros de los reyes de Asiria de aquel tiempo, que él cuenta de los proyectos de conquista de Samaria y Judea. Y él cuenta, conquisté toda Samaria y conquisté todas las ciudades de Judea y conseguí llegar hasta Jerusalén. Hizo un cerco en volta de Jerusalén contra Hezquiao y lo prendí dentro de una gallola como un pájaro que está preso. Punto final de la historia para él. Y de acá se escriben muchos pesquisadores que en aquel tiempo, cuando un rey conquistaba un país, lo escribía. Entonces, cuando él conquistaba un país, lo escribía. Y conquisté esto, conquisté eso. No va a perder la oportunidad de escribir, conquisté Jerusalén, el centro del mundo. Acá solo escribe, conseguí cercar a Hezquiao por todos los lados como un pájaro preso en una gallola. ¿Gallinero? Una gallinero. Así lo escribió. Y de acá escribe muchos pesquisadores que es una prueba que lo cercó, pero no conquistó Jerusalén. ¿Por qué no conquistó? Si tiene 150.000 soldados y está todo cercado y todo pronto. ¿Lo que pasó? Él no cuenta nada. Nosotros sabemos lo que pasó por el Sefer Melahim. Que en aquella noche la tefilá de Hezquiao fue acepta y por la mañana 150.000 soldados muertos. Dios lo mató en un momento. ¡Taj! Nada sobró de ellos por una noche. Toda la fuerza se puede terminar un momento para el otro. Y más una vez hay que celebrar de las fuerzas de la... Hacer las cuentas, mamá. Igual como hizo Allende con los egipcios, en la noche, en la oscuridad. ¿En la noche? En la oscuridad, en la plaga de la oscuridad que murieron todos los... Ajá, como hacer de los egipcios también. Y mostrando más una vez. Pero es importante saber que hacer tefilot, las mejores tefilot son, cuando hacemos tefilot, que hay un interés conjunto, mutuo entre nosotros y Dios. Unir las tefilot que se juntan. Pedir briut, salud para podermos trabajar a Dios. Pedir felicidad para podermos alegrar nuestras familias. Pedir fuerza para podermos actuar un poco más en la generación que vivimos. Alguien lembró acá que el último Rebbe fue el 7º Rebbe de Chabad, ¿no? Entonces en Chabad se habla mucho, que está escrito en la Gemara, que todos los 7 son bien quistos, bien queridos. Todos los números 7 son siempre, tienen algo de especial. Entonces tenemos el Shabbat, que es 7º, tenemos el año 7º, que es el año sabático, tenemos el 7º Moshe Rabbeinu, contando a partir de Abraham, es el 7º también, ¿no? Abraham, Yitzhak, Jacob, Leví, Kehat, Amram y Moshe. 7, ¿no? El 7º también. El 7 carga ya algo del 8, del mundo superior. El 8 es del mundo superior, ¿no? Está escrito que los 7 desde Abraham para Yitzhak, del comienzo de la creación hasta Abraham, Dios fuese alejando del mundo. Entonces cuando el primer hombre, Adam Arishon, pecó, se afastó un paso para arriba. Cuando Caín pecó y mató a su hermano, más uno. Después cuando Enosh, Dora Mabul, la generación del diluvio, y después Dom, y después casi fue subiendo, 7 pasos para arriba. Y después de Abraham hasta Moshe, Dios fue bajando más una vez para el mundo, hasta Matan Torah, cuando recibimos la Torah con Moshe Rabbeinu. Quiere decir que el 7º es muy especial, pero cuando el Rebbe escribe que el 7º es especial, no está hablando de sí mismo, está hablando de la generación. Nosotros somos también la generación 7ª. Y tenemos la fuerza de poder hacer que Bezrat Hashem Mashiach llegue más cerca, más fuerte, más rápido también para el mundo. Somos la generación 7ª desde el Admor HaZaken, desde el primero precursor del movimiento Chabad. Así como había el Rebbe que es el 7º, nosotros somos también junto a la 7ª generación, que estamos siguiendo adelante el camino del pueblo judío. Y por eso tenemos el mérito de tener las fuerzas para traer la Geulá. Así decía siempre el Rebbe. Una generación especial, con mucha fuerza. Bezrat Hashem quiero
hay que hacer tefilot, que quien puede agregar algo para el estudio de la Torah en memoria en el día de martes, es una mitzvah grande, que sea memoria de un tzadik que entregó toda su vida para poder traer judaísmo para el pueblo judío, tanto en Rusia, con las dificultades físicas eran muy grandes, como también en Estados Unidos, con las dificultades espirituales también eran muy grandes. Entonces tiene mérito muy grande, hay que guardar siempre la memoria de él y aprender de sus caminos. Todo, hay que